Bueno, bienvenidos a todos. Así que, siendo las 14:01, vamos a comenzar. Me presento, mi nombre es Pablo Aragone. Yo me dedico a la comunicación, a la oratoria, storytelling. Eh, Les cuento un poco cómo comencé en todo esto, cuando tenía mis recuerdos más lejanos de cómo empecé a dedicarme a lo que hago. Arranca cuando tenía unos 14 años. Me acuerdo perfecto de ese día. Estaba a la noche, eran más o menos las 12 y pico de la noche, como todo adolescente yéndome a dormir muy tarde. Cuando de repente prendo la radio, yo siempre me acuerdo de prendía Rock and Pop, para los que tienen mi edad ya saben qué es, el resto por ahí se olvidó de cuál es esa radio, y se me da por cambiar a radio AM. Y cambiando el dial, de repente lo escucho a Alejandro Dolina en su programa La venganza será terrible, un programa que se transmitía a las 12 de la noche, creo que sigue existiendo. Y, y en ese momento lo que escucho, lo que empiezo a escuchar son historias de mitología, historias de romanos, de batallas y demás, que las contaba una persona mucho mayor que yo, una persona que en ese momento tendría unos 60 años. eh, y me volvió loco el poder de viajar a través de un relato. Y desde ese momento algo cambió en mí, que todas las noches me iba a dormir, terminaba a las 2 de la mañana, mis viejos a las puteadas, por el poder magnético que me generaba el escuchar las historias que salían desde esos parlantes. Y desde ahí no paré. La radio fue una pasión. Tipo, más tarde, cuando terminé el colegio, estudié comunicación. Mientras estudiaba comunicación, trabajaba en cine. A la noche me metí en radio a hacer programas de radio con lo que podía siendo un adolescente. Tiempo después me metí en el mundo del periodismo, fundé una editorial, Provocación, que se transformó en eventos inspiracionales. Los invito a escuchar la charla de Lucho Porcio, que estuvo en uno de ellos. Y en el medio llegué al coaching y hubo un momento en mi vida que miré para atrás y lo que encontré es que lo que había hecho a lo largo de toda mi vida era contar historias. A la noche en la radio contaba historias, en el cine, bueno, son historias. En el coaching trabajaba con las historias. En algún momento estudié magia y la magia son historias. No hay truco bueno ni malo, sino cómo se lo cuenta. Y eso me llevó a hoy a dedicarme principalmente a enseñarle a personas a contar historias, ya sea trabajo con charlas TED, en empresas, en lo que es oratoria, storytelling y demás. Y en esto que hago yo, en este tiempo de cuarentena, estuve reflexionando bastante y tenía algunas ideas para compartirles, que les proponía dividir este encuentro en dos. No les voy a adelantar la segunda parte, pero los que sean padres les recomiendo, porque les va a gustar mucho, y los que no sean padres también. A ver, todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cuenta una historia, ¿no? Y principalmente cuenta una historia de quiénes somos nosotros. Por fuera de las historias no hay mucho. En este momento que veo personas que van saludando ahí, van contando, ah, qué lindo lo que tenés atrás, o me dicen algo, me voy a buscar un café o lo que sea. Aunque sea en una línea, me están contando una historia de quiénes son ustedes. Y yo, de la manera que me estoy comunicando con ustedes, de la manera que estoy vestido, lo que ven atrás, cómo miro a cámara, cómo respiro, estoy contando también una historia de quién soy yo. Y en este tiempo de cuarentena, de estar encerrados, estar aprendiendo todos los días, desafiándonos y demás, me di cuenta que lo que empezamos a revitalizar, por así decirlo, era el poder de las historias que contamos, de conectar con otro a través de la palabra. Y es loco, ¿no? Porque aunque estamos todo el día laburando, todos los que tenemos la posibilidad de continuar laburando, por suerte, viendo a través de una pantalla, en nuestras casas estamos con un desafío muy grande, que es volver a encontrarnos con personas con las que quizás compartimos nuestras vidas, pero nunca la compartimos tanto tiempo en un mismo espacio. Y lo primero que pensaba antes de conectarme y de pensar algunas ideas es, qué loco que esta cuarentena nos está llevando a volver a conectar profundamente con lo más poderoso que tenemos, que es la palabra. Esto quiere decir, bueno, quien no puede hablar,
Igualmente se comunica a través de la palabra gestual, ¿no? De los gestos, el cuerpo y demás, que también es un lenguaje. Y, y me ponía a pensar, qué loco, continúo trabajando en empresas y lo que empecé a encontrar es cuántos decían, che, nunca estuve tanto tiempo compartiendo en mi casa con otras personas a las cuales quiero mucho, pero ni en vacaciones estamos tanto tiempo juntos y llega un momento que nos vemos obligados a hablar nuevamente. Y en ese hablar nuevamente surgen miedos, surgen incertidumbres, surgen, che, y esta persona con la que convivo hace tanto tiempo, eh, nada, nunca estuve de esta manera. Y nos lleva a muchos desafíos y a redescubrirnos. Y también nos lleva a redescubrir a otras personas más pequeñas, que es a las cuales, con las cuales nos vamos a involucrar en un rato más. Ya les di una pista de lo que quiero compartir después. Entonces, por un lado, estamos compartiendo mucho con personas muy cercanas y por otro lado, también estamos recibiendo un caudal de información como nunca antes recibíamos y mucha información nociva. Nosotros, como les decía antes, somos historias. Vivimos a través de las historias y somos las historias que compartimos todo el tiempo. Pero quería detenerme para comenzar en dos espacios, que es aquellas personas que nos rodean y toda la información que recibimos. Todo lo que recibimos lo asimilamos, lo masticamos, lo digerimos como podemos y después de alguna manera, sin darnos cuenta, lo volcamos también en quienes tenemos al lado. Y, y hace una semana o un poco más de una semana, estando alerta de todo esto, de lo que es estar recibiendo constantemente un caudal sideral de información, decidí frenar. Decidí frenar con redes sociales, con personas a las que sigo, con noticieros prácticamente no veo, pero con diarios y demás, y empezar a seleccionar qué tipo de información quería para mi vida. ¿Esto quiere decir hacer una burbuja y no prestar atención a lo que ocurre? No, todo lo contrario. Sino que seleccionar aquellas cosas que me nutran y que me hagan poder transitar junto a mis seres queridos de la mejor manera todo lo que estamos viviendo. Y no saben lo bueno que estuvo. Hace una semana que elijo qué contenidos consumir, fíjense qué fuerte, ¿no? Consumir y cómo eso está impactando adentro mío y en los que me rodean. Y la verdad es que me siento mucho mejor. Y entonces, una de las cosas que estuve reflexionando este tiempo es cuánto influye en nuestra propia historia todas las historias que consumimos desde afuera. Entonces, una primera invitación que quería hacerles es empezar a seleccionar todo eso que llega a ustedes, sobre todo para cuidarnos en un momento como el que estamos viviendo, donde las emociones están tan a flor de piel. Quizás me estén escuchando ir y venir en algunos contenidos, porque la verdad es que cuando me puse a pensar qué compartirles, dije, dejarlo fluir un poco. Hay mucho para dialogar, para compartir y me gustaba esto de, yo soy muy estructurado y esta es la primera vez que creo que quiero soltar por lo menos la primera parte para compartir con ustedes. Entonces lo primero que quería decirles es la importancia de elegir aquello que nos va a llenar en nuestro día a día y que nos condiciona tanto. Y en lo que me di cuenta que estaba impactando hasta este momento era sobre todo en mi familia y en mis vínculos, ¿no? Y cómo desde que empecé a cuidar eso, mis vínculos mejoraron. Eh, y las historias que empezaba a compartir mejoraban. Y una de las historias que más me empezó a llegar a lo largo de esta cuarentena fue la de mi hija. Mi hija tiene 1 año y 8 meses y siempre que doy cursos de oratoria, storytelling, lenguaje no verbal, etcétera, le digo a todos los participantes que ya son grandes narradores porque todos llevan un niño adentro y los niños son los grandes narradores de la vida. Cuando crecemos nos vamos poniendo un poco más duros, ¿no? Y lo que me llamaba la atención y un gran aprendizaje que tenía a lo largo de este tiempo es que si bien yo compartía todo esto con las personas con las cuales trabajaba, un mundo distinto fue empezar a vivirlo en carne propia como lo estoy viviendo en este momento y que creo que muchos los estamos viviendo,
de los que somos padres con hijos, o aquellos que tienen hermanos menores, o los que tienen sobrinos, ¿no? Pero sobre todo los que nos toca estar tan de cerca. Y de repente descubrí un mundo increíble, que yo soy bastante infantil en muchas cosas, pero que lo tenía ahí y que compartir de tan cerca con mi hija me hizo aprender un montón de cosas gracias a haber bajado un poco el ruido que me rodeaba y empezar a ver a esa personita que tenía al lado que me estaba enseñando y me estaba mostrando un montón de cosas. Y hoy se me ocurrió compartirles algo que hice la semana pasada que me dio mucha alegría y que es cómo aprender a inventar y contar historias para niños. Ojo, si no tenés hijos no quiere decir que esto no sirva porque te va a servir un montón para también contar historias porque las estructuras son similares. Entonces, como primer parte de esta charla era empezar a seleccionar aquello que consumimos, que nos haga bien, que nos sintamos bien y ver cómo podemos desde ese lugar de sentirnos bien nosotros empezar a compartirlos con otros. Así que les voy a compartir en este encuentro algunas herramientas para inventar y contar cuentos para niños, que será la segunda parte del encuentro. Bien, no sé quiénes tienen hijos de ahí, pueden ir poniendo manitos, o quienes tienen sobrinos, o quienes son abuelas, y demás. Y lo primero que quiero decirles es que, como les decía, todos fuimos niños, todos en algún momento contamos historias y cuando nos ponemos grandes quizás nos olvidamos un poco de qué era esto de narrar. Y llega la noche, después de un día de cansancio, de ya no saber qué hacer con los chicos y decimos, ¿cómo logro hacer Delphi ahí? Leandro Leunis, Delphi de 10. Qué bueno, tener una hija de 10 ya es un desafío para contarle a una de 10, cuando ya están ahí entre, papá, ya sos viejo, o papá, quiero que me cuentes. Es un muy lindo momento de desafío. Ahí están empezando a compartir todos. De 19, esa más difícil ahí, ¿eh? Pero bueno, les voy a contar cómo narrar un cuento. Todo cuento tiene una estructura. ¿Cómo es esta estructura narrativa de un cuento? Todo cuento tiene una introducción, un había una vez. A los niños tenemos que ubicarlos en un tiempo y en un espacio. Había una vez en un bosque muy lejano. Puede ser, había una vez en tal lugar o en tal otro. Lo siguiente que necesitamos es un personaje. Y les voy a proponer que ese personaje se vincule con los niños de alguna manera. Y lo mejor es que se vincule emocionalmente con ellos. Imagínense si a nosotros nos pasan muchas cosas después de estar tanto tiempo encerrados, lo que estarán viviendo los chicos que no entienden nada, menos que nosotros. Entonces, elegir emociones las cuales va a transitar ese personaje y que sean parecidas a las que están viviendo los niños, va a ayudar a que ellos después las puedan entender. Entonces, elegimos un personaje que se ubica en un tiempo, en un espacio. Había una vez, en un bosque muy lejano, un oso gris que caminaba de forma misteriosa. Tenemos la introducción. Luego de la introducción, donde planteamos el personaje, el tiempo y el espacio, a este personaje le tiene que ocurrir algo, un conflicto. Si al personaje no le pasa nada, no tenemos historia. Entonces, a nuestro personaje le va a pasar algo. Y eso que le ocurra está bueno que esté relacionado con los chicos. Entonces voy a inventar otra historia. Había una vez, en un bosque muy lejano, un topo que vivía en una madriguera que era su casita y estaba con muchas ganas de salir a explorar el mundo. ¿Pero saben qué le pasó? Afuera no se podía salir porque estaba lloviendo y a los topos les hace muy mal la lluvia. Entonces se tenía que quedar ahí guardado, encerrado. Y al principio le costó mucho, porque como todos sabemos, a los topos después de un tiempo les gusta salir y explorar el mundo. Inventé algo. Pero de alguna manera, este personaje empieza a conectarse emocionalmente con lo que le está pasando al niño al cual le está contando la historia. Y el niño dice, papá, mamá, tío, abuela, a mí también me pasa lo mismo. Contame más. Y es ahí cuando comienza a transitar la historia donde algo tenemos que resolver. Por ejemplo, el conflicto del topo puede ser que no puede ir a visitar
don Topín, que es su amigo que vive 3 madrigueras más allá de la comarca. ¿Y cómo va a resolver eso? Y ahí empieza a transitar la historia, luego de la introducción, en un espacio, en un lugar, en un tiempo, un personaje al que le pasan cosas, un conflicto que va a empujar la historia. Una historia en la cual nuestro amigo el topo va a encontrarse con más dificultades y con amigos que lo ayuden a resolver eso. Hasta que finalmente va a lograr resolverlo solapadamente, va a lograr entender sus emociones, que es un buen recurso para ahora. Mirta, abuela, otros de 28, más difícil. Después voy a leer los mensajes. Hasta que logra resolver eso y va a concluir la historia. Pero no lo vamos a hacer así nomás. Lo voy a complejizar un poco más. Una forma narrativa que comparten todas las grandes historias de la historia de la humanidad, valga la redundancia, se llama El Camino del Héroe. El Camino del Héroe es una estructura narrativa que, tal cual yo se las voy a contar, se repite en Occidente, en Oriente, en Asia, en Europa, en Bolivia, en Argentina, en Alemania o donde quieran y a lo largo de la historia de la humanidad. ¿De qué se trata el Camino del Héroe? En algún lugar vive un personaje. Este personaje, por alguna razón, se ve obligado a salir de su zona de confort, podríamos decirlo, para estar más de moda, de su zona de confort. A partir de que algo le pasa, va a salir de ahí. Y esta historia va a ser circular. Como vimos, toda historia tiene un comienzo, un desarrollo y un cierre, y este comienzo y desarrollo y un cierre va a ser circular. Tenemos nuestro personaje que algo le pasa, va a salir, va a encontrar dificultades que las va a ir sorteando. Se va a encontrar con enemigos, pero con amigos que lo van a ayudar. Se va a transformar y finalmente va a volver a su lugar de origen. Voy a tomar una historia que la mayoría la debe haber visto y el que no la vio, tarea para el hogar en estos 3 días de feriados, que total vamos a estar todos encerrados, la van a ver. Y es Buscando a Nemo. Para los que no la hayan visto, permítanme utilizarla, Buscando a Nemo. Nemo se pierde, hay que buscarlo. Esa es la historia. Tenemos a Nemo, un pececito muy chiquitito, un pez payaso muy chiquitito que vive en un coral. Un día decide salir del coral. Decide no hacerle caso a su papá. ¿Por qué no hacerle caso? Porque su papá, Merlí, un pez payaso, que sea payaso no quiere decir que tenga una nariz, sino es una raza de pececitos. Cuando Nemo era apenas un huevito, una barracuda vino al coral y se comió a sus 499 hermanitos y a la mamá. Por lo tanto, Merlí, su papá, era muy sobreprotector y no lo dejaba irse muy lejos. Nemo decide romper con esto que el papá le decía, sale más allá del coral, toca un bote y es atrapado por unos pescadores que se lo llevan al otro lado del mundo. Se lo llevan a Australia. ¿Qué ocurre? Nemo, que se fue hasta el otro lado del planeta, Australia, termina en una pecera. En una pecera donde se encuentra con peces muy diferentes a él, los cuales al principio le dan miedo. Nada más parecido que los que nos pasa en la vida a nosotros cuando nos encontramos con aquella persona que es diferente. Y que el primer impacto es, este es diferente, no tiene nada para mí, ¿no? A nadie le pasa. Pero, ¿qué va a ocurrir? Nemo termina haciéndose amigo de estos peces y vamos a dejar ahí la historia. Mientras tanto, Merlí, su papá, se ve obligado también a salir de su zona de confort porque tiene que ir a buscar a su hijo. Y ni bien sale, se encuentra con Dory. Dory es una pececita que tiene un problema también. Perdón, dije también. Tiene un problema que es falta de memoria a corto plazo. Un problema que afecta también a personas mayores, como podría ser el Alzheimer y demás. Una cierta discapacidad. Nemo, me olvidé decirles, también tenía una discapacidad. Una aleta mal formada, pequeñita, que le llama la aleta feliz. Entonces, miren qué casualidad que quien va a empujar a Merlí a encontrar a su hijo es una persona que, al igual que su hijo, comparte una discapacidad. Y van a atravesar océanos, personajes que al principio le dan miedo y después lo ayudan y así van a llegar hasta Australia. Y mientras tanto, en Australia, en esta pecera donde se encuentra Nemo,
todos estos personajes que le dan miedo lo van a transformar en líder, porque la mirada de los demás lo complementan, lo potencian, hasta que llega un momento en donde le dicen, quizás se recuerden, tiburoncín, jaja, tiburoncín, jaja, y lo transforman en líder. Finalmente, el padre se reencuentra con Nemo, ¿y a dónde vuelve Nemo? Con su papá y Dory, esta pececita que lo acompaña en toda la aventura. Vuelven a su lugar de origen, al coral. Y cuando vuelven, el coral es más amplio, más colorido, más luminoso. Entonces, como ven, salen de un lugar, tienen dificultades, se encuentran con enemigos, con amigos que los ayudan, se transforman, crecen y vuelven al lugar de origen. Si van a contarle un cuento a un niño, procuren que ese personaje salga de un lugar, le pasen cosas, aprenda, crezca, se supere y vuelve finalmente a ese lugar. Eso nos pasa a nosotros. Volver a casa es volver a un lugar donde nos sentimos bien. O por lo menos muchas veces nos sentimos bien. Entonces, esta idea de lo circular. Tenemos la estructura. Entonces dijimos que a nuestro personaje, en la medida de lo posible, que le pasen cosas similares al niño, la niña, el niñe, al que le estamos contando la historia. Paréntesis. Pero, flaco, yo no tengo hijos. ¿Para qué me sirve todo esto que me estás contando? Bueno, quizás tenga sobrinos, pero tampoco tengo sobrinos, no me sirve. Bueno, tengo una buena noticia. Lo que les acabo de contar es una estructura narrativa tradicional que les va a servir si tienen que hacer una presentación laboral, si tienen que presentarse para conseguir un trabajo, si tienen que convencer a sus equipos de trabajo de algo, si tienen un negocio y quieren potenciarlo, o si quieren convencer a sus parejas de ir a ver tal o cual película. Es lo mismo. Comienzan con una apertura más emocional, llega el desarrollo y tienen un cierre. Bueno, Pablo, está genial todo eso, pero a mí no se me ocurren ideas. Yo me volví muy serio en mi vida, me olvidé de aquel niño que llegaba adentro y no sé contar historias. Tranquilo, tranquila. Dejemos fluir a ese niño que tenemos dentro y van a ver cómo van a empezar a conectar con las historias. Pero no se preocupen, traje algunas herramientas para que la imaginación empiece a carburar de nuevo. La primera es la más simple. A ese niño que tienen ahí, o allá, o acá, pregúntenle. Bueno, para el cuento de hoy, ¿quién va a ser nuestro personaje principal? Enseguida les van a contar, les van a decir algo. Bueno, el personaje principal puede ser tal o tal o tal. Bueno, vamos con este. Perfecto. ¿Y dónde va a estar nuestro personaje? Va a estar en un bosque. Buenísimo. Y así empiezan a contar. Y si en algún momento se pierden, pregúntenles, ellos saben. Che, ¿y ahora qué pasa? ¡Ah! Y ahora se encuentra con su amigo la ardilla. Van a ver que de esa manera van a empezar a fluir. Opción 2. Conecten con alguna vieja historia de sus infancias o algo que les haya pasado y transfórmenlas en un cuento. A los niños les encanta, sobre todo las historias donde metimos la pata, donde algo nos pasó, donde aprendimos y demás. Esas son las historias que más les gustan a los niños. Entonces tenemos la primera, preguntarles. La siguiente, historias que nos hayan contado o que nos hayan pasado a nosotros. La siguiente, tomen un personaje que ya conocen y que sus hijos, sus nietos y demás conocen y cámbienlo de lugar. Por ejemplo, si tomo Toy Story, voy a agarrar a Buzz Lightyear al infinito y más allá. Y en lugar de estar en Toy Story, lo pongo a Buzz Lightyear en una bañadera. ¿Qué hace Buzz Lightyear en una bañadera? ¿Cómo terminó ahí? ¿Y por qué no puede salir de la bañadera? ¿Se está bañando Buzz Lightyear? Bueno, mezclar personajes con situaciones diferentes hacen que esa historia que el niño ya conoce se resignifique y la puedan empezar a vivir desde otro lugar. Y para ustedes es más fácil poder contarlo. Tiré Buzz Lightyear porque me gusta un poco Toy Story, me gusta un poco Pixar, pero pueden poner cualquiera, incluso puede ser la mascota que tengan. Entonces ya tenemos 3 opciones o 4 a esta altura. No me pueden decir que a partir de ahora no saben inventar historias. Vamos creo que a la cuarta, y que a mí me encanta. La cuarta la tengo acá. En un esfuerzo de producción para la comunidad protagonista de Cambio y todos los que se hayan sumado, con mi pequeña hija que me pidió un cachet muy, muy fuerte, que eran
3 caramelos y hoy a la noche un poco más de mamadera que lo que acostumbrábamos a darle. Salimos juntos a llenar este balde de ella de cosas que le llamaban la atención. Todavía no tenemos este diálogo, pero le mostré que metía algo y ella empezó a juntar cosas. Entonces, ¿qué tenemos acá? La propuesta es la siguiente. Durante un día, o dos, o los que ustedes quieran, tengan un recipiente, mejor si es de ellos, si no, no importa, donde le van a decir que van a empezar a juntar cosas para una futura historia. Entonces, por ejemplo, les muestro qué cosas juntamos. Una maderita, una pequeña tortuga, un número 3, comida de Aquiles, el perro, que está dando vueltas por toda la casa la comida, una bandita elástica y un marcador. Entonces voy a volver a poner todo esto adentro. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, ¿de qué se va a tratar el cuento de hoy? Y te dicen, se va a tratar de un conejo. Bien, ok. Entonces, a partir de este momento, que podemos decir el conejo va a estar en una pradera o en el jardín de mi casa, vamos a ir metiendo la mano adentro, por supuesto que mejor si lo meto en ellos, y a medida que vamos sacando elementos, con esos elementos vamos a crear la historia. Entonces, por ejemplo, nuestro conejo que está en el jardín se encuentra con Anacleta la tortuga. ¿Y por qué estaba Anacleta la tortuga ahí si es del vecino? Y porque, no sé, vamos a inventar. Y juntos comienzan una aventura que de pronto... Ah, claro. Los lleva a charlar sobre 3 estrellas muy fuertes que van a ver a la noche, porque esa noche iba a estar muy despejado y justo 3 estrellas que vienen de otras galaxias iban a alinear porque entre las 3 iban a conectarse y hacer, etcétera, lo que siga. Y de pronto tienen hambre y pueden meter la mano y justo sacan la comida y van a comer y así van a construir un relato y esto los va a ayudar a generar ideas de manera mucho más simple. Pero los chicos no querían solo 3 estrellas. Aunque se hicieron de goma y se estiraron, Anacleta la tortuga decidió que era un buen momento de que, ya que solo se podía mirar por la ventana porque hace mucho tiempo que están encerrados, con el marcador iban a pintar el cielo con muchas más estrellas y desde ese momento Anacleta y nuestro personaje durmieron mucho mejor porque todos sabemos que durmiendo con estrellas se duerme más felices y mejor. Inventé cualquier cosa. Seguro ustedes van a inventar mejor que yo junto con sus hijos. Entonces, repasamos. Historias del pasado de ustedes, cuentos que ya conocen. Preguntarles a ellos. Mezclar historias, mezclar personajes. Utilizar el balde. ¿Y qué más? Buscar los personajes que tengan en casa. A mí particularmente me gusta. Buenas, soy la urraca Totora. Yo todas las noches me siento con Simona y su papá, o sea, él, que está hablando ahora con ustedes, y ya a esta altura no puedo creer que el flaco supuestamente se dedica a tratar empresas y ahora está hablando con una urraca como yo. ¡Ah! Bueno, un urraca me acompaña. También tenemos por acá a mi amigo el Mono Coco, que también Mono Coco comparte muchas historias con Urraca porque Mono Coco la puede abrazar y a veces, bueno, Mono Coco a veces no se porta tan bien. Entonces ahí muchas de las cagaditas que se puede mandar un hijo lo pueden transformar en una cagadita que se manda uno de los personajes y de esa manera poder enseñarles. Y sí, en estos días tanto Monococo como la Urraca se sintieron medio mal por estar encerrados, entonces, o no que estuvieron medio mal por estar encerrados. Sí, la verdad que la pasamos muy mal, pero le estamos encontrando la vuelta. Le están encontrando la vuelta, hay veces que más o menos, hay veces que siempre le encontramos la vuelta. Bueno, sí, dice que sí, pero bueno. Nada, con cualquier personaje que tengan,
Pone a empezar a construir un relato. Y de nuevo, volviendo al comienzo de lo que hablábamos, la invitación es a conectar con ese niño, con esa niña que tienen dentro, que está pidiendo en la mayoría de los casos a gritos, por favor, dame un espacio en este ajetreado y loco mundo de adultos. Y la mejor forma para empezar a conectar con eso es, como les decía al principio, empezar a apagar un poco de todo este bagaje de información tóxica que nos llega, que nos pudre por dentro. Nosotros no solo consumimos comida, consumimos todo lo que nos rodea. Eh, y yo me pregunto cómo sería esta pandemia en este momento si no tuviéramos todos estos dispositivos que por un lado nos permite esto, pero por otro lado también en tantos momentos nos intoxica y nos hace sentirnos mal y nos aleja de todo esto que estuvimos haciendo. Entonces, la invitación que quería para el día de hoy era, por un lado, a que se animen a apagar un poco tanto bagaje de información y a empezar a conectar con esto tan hermoso que tenemos, que es la palabra, el cuerpo, las emociones, con esas personas que están tan cerca de nosotros y a veces tenemos tan lejos. Eh, y nada, eso, la invitación a que volvamos a conectarnos desde la palabra. Piensen que cuando éramos primates y nos empezamos a transformar en lo que fuimos después Homo sapiens, que somos nosotros, algunos más, más prehistóricos, otros menos, me incluyo en el primer grupo. Estos Homo sapiens en algún momento encuentran el fuego nos acerca, nos acercamos porque a la noche pasábamos frío y nos podía comer cualquier alimaña que hubiera por ahí, y en algún momento la lengua, el lenguaje, nos hizo empezar a compartir historias. Piensen ustedes cuando se prende un fuego si no nos acercamos y compartimos historias. Los invito a todos a, como decía, apagar un poco todo lo que nos rodea, toda esa información tóxica que nos llega, a conectar con cosas que nos hagan bien y a volver a prender este fuego de la palabra, del encuentro, de las historias y sobre todo con esos que tenemos más cerca, que lo están necesitando mucho más, y no solo con el que está cerca ahí abajo o un poco más arriba, sino con el que está cerca dentro nuestro, que también lo está necesitando. Así que agradecerles un montón. Somos en este momento 34 personas. Me encanta que estemos pudiendo compartir esto. Y los invito a, si tienen acá preguntas, yo no fui leyendo en el momento, pues estaba tratando de mirarlos a ustedes a los ojos. Pero bueno, me encantaría poder leerlos ahí y compartir entre todos aquellos que tengan hijos, cómo cuentan. Eh, Aprovecho, mi mujer no está acá, pero a veces cuento cuentos para ella también. Y se duerme a los 2 segundos y después me entero que no escuchó nada de lo que conté. Pero no le digan nada, porque me mata. Gracias a los que están comentando por ahí. Conectar con lo que nos hace bien. Sí, a full, a full. Es la que va. Si no, ¿con qué, no? Tenemos esa posibilidad de elegir. Elijamos cosas que nos hagan bien. Los que quieran preguntar, lo que se les ocurra, bienvenido. Este momento es de compartida. Gracias, Ese. Me alegro que te haya gustado. Me siento re centennial, millennial, centennial, mentira, tengo 38 ya, pero está buenísimo. A mí me vendría bien lo del monococo para solucionar un diferendo con mi vecina. Daniel, te voy a contar algo. Te cuento algo. Nosotros nos acabamos de mudar porque mi casa, mi PH era muy chiquitito, muy, muy chiquitito, y yo tengo mi estudio, mi oficina acá donde ven, donde ya de antes de la cuarentena venía trabajando de esta manera, filmando videos y demás, y esperamos a que pasaran estos 15 días de encierro para poder venir a los mis viejos, donde tengo esto, es una casa más grande, y poder estar tranquilos y poder hacer estas cosas. Y te voy a contar, Daniel, eso que preguntas. Un vecino que teníamos arriba, en un momento se le dio, no tuvo la mejor idea, que en pleno periodo de cuarentena, armar un taller de carpintería y herrería y arrancar a darle con todo. El primer día, durísimo. El segundo, salí y le expliqué, mira hermano, cada cosa que estás haciendo es una caja de resonancia en mi casa y me estoy volviendo loco. Mi hija no duerme.
A lo que contestó, es mi terapia, fumátelo. Imagínate, casi lo mato. La verdad que me enojé un poco y en ese momento, en el silencio de la cuadra, salieron otros vecinos y le explicaron, flaco, tenés que cortarla. Y finalmente, por suerte, la cortó. Pero salí a sacar la basura y como nosotros estábamos en una ventanita, parados, que era el único lugar que teníamos para ver, viendo todo el tiempo, lo veíamos pasar con cara de hulo todo el tiempo. Y la verdad que no estaba bueno estar de esa manera. A mí me generaba incomodidad pensar que arriba hay una persona enojada conmigo. Entonces, ¿qué hicimos? En un momento habíamos hecho un budín de manzana que había salido espectacular, lo queríamos comer todo y decisión familiar dijimos, vamos a cortar un pedazo generoso, lo vamos a envolver y se lo vamos a dejar con un cartelito de parte de los tres para ver que le cambie el día. Desde ese momento no solo no hubo más ruidos, sino que nos agradeció casi quebrado porque evidentemente no había mucha gente acercándose a él y es loco, por ahí como un pequeño gesto puede ayudar. Así que, no sé, quizás un budín o contarle una historia y si querés te presto monococo. Llévalo con barbijo por las dudas. Suerte con tu vecina. Gracias Ángeles, gracias Cami, dice. Hablaste de una charla para ver. ¿Dónde la veo? Mm, ¿Qué charla? Ah, sí. Eh, yo tengo durante 18 años, justo este año lo dejé, pero durante 18 años fui el director y cofundador de Provocación. Pueden entrar ahí a provocación.com.ar, que es una productora de eventos, de contenidos inspiracionales para chicos que están terminando el colegio, para ayudarlos a encontrar su pasión, su vocación. Y el año pasado, o el anteaño pasado, en un evento que hacemos para 1.200 chicos, vino Lucho Porcio, lo conocen, ¿no? A dar una charla que estuvo buenísima. Así que si entran en www.provocación.com, van a ver su charla, la charla de él. Pueden ver una que dio Cris Morena, que dio Radagás, que dio Hernán Casiari, que dio Diego Lombeck, no sé, un montón. Así que me imagino que debe ser eso lo que preguntabas. Juli, conectar con las fantasías, las hadas, los gnomos, los conejos de Pascua. Sí, buenísimo, buenísimo. Gracias, Mariela. Gracias, Santi. Sole dice, ¿cómo sería el paralelo para armar presentaciones personales o laborales? ¿Se puede usar? Me encantaron, muy impresionales. Claro, te cuento un secreto, Sole. Esto mismo que viste del monococo y demás, yo lo hago con presidentes de empresas. Sí, funciona lo mismo. La estructura que vimos recién es una estructura clásica narrativa. La adapté en este momento para contar historias para niños. Yo básicamente le robo un flaco que vivió hace mucho tiempo que se llama Aristóteles y que hablaba de todo esto. Sí, Sole, yo me dedico a la narrativa, al storytelling, a la oratoria y estos recursos son para todos. Si logramos que un niño nos escuche, el adulto te va a escuchar, así que utilizalo a full. Eh, a ver. Susana, muchas gracias, gracias a vos. Siempre es posible motivar a alguien con una pequeña o gran historia. Total, totalmente. Como decía antes, vivimos a través de las historias. Lo que más nos conecta con los demás son historias. Por fuera de ellas no hay mucho. Entonces, si nos ponemos muy adultos, serios, saco corbata y empezamos a informar con un PowerPoint, letra Times New Roman 0,5, como informa el PowerPoint, podemos ver el punto número 1, número 2, número 3. ¡Oh! Mátenme, por favor. Además, piensen todos ustedes en aquellos docentes que los marcaron, si no eran docentes que en lugar de enchufarles contenido, les contaban historias y te enganchaban y estaba buenísimo. Salimos todos hablando como minions. Ah, participaste, sí, de uno de los encuentros. Eh, Muchas gracias, muy inspirador. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo lo aplicás en otros ámbitos como el laboral? Bueno, justo estaba respondiendo a eso. Esto se aplica perfectamente para el ámbito laboral. Perdón, si tenés una próxima reunión, no vayas con un mono y le digas, hola, señor jefe, hoy quiero pedirle un aumento, porque lo más probable es que no sigas trabajando en ese lugar. Pero sí generar una introducción que apunte a las emociones, un desarrollo y un final que apunte a las emociones, como hicimos, seguramente te va a servir mucho, mucho para el ámbito laboral. Los invito a las redes sociales en las que estoy.
donde publico contenidos todo el tiempo, tutoriales y demás, justamente para el ámbito laboral, @PabloAragone. Ahí van a poder encontrar un montón de tips y cosas muy millennial y centennial como todos nosotros. Pablo, ¿para cuándo un taller? Bueno, Angie, teníamos un taller en Protagonistas del Cambio el 17 de abril, pero en fin, se tuvo que cancelar. Ahora me encuentro dando talleres online. Dentro de poco lo voy a anunciar la fecha. Eh, Así que en breve ya les voy a contar. Nada, buenísimo poder hacerlo, aunque sea de esta manera. Recuerden que la palabra, el cuerpo y las emociones es lo que conecta, así que perfectamente lo estamos haciendo ahora y va a estar buenísimo. Ya lo estoy haciendo en empresas, todavía no había anunciado fecha para hacerlo a vivo con el resto del público, pero gracias por preguntar. Eh, sí, Angie, se pospone, estamos ahí con un temita coronístico que lo vamos a posponer. Cami, gracias Pablo. Hoy solo tengo mi niña interior y escucharte me ayuda a conectar con mis escritos. Buenísimo, Cami, me copa. Y a mimar esa niña interior que muchas veces es la que más necesita ser escuchada. Lo digo yo, ¿no? Bueno, en mi caso particular también. Angie, sí, vos participaste del primero, me acuerdo, perfecto, estuvo buenísimo, me encantó. Euge, ¿en quiénes te inspiraste, Pablo? Me intriga quiénes fueron tus cuentacuentos que admiraste en tu camino. Uy, qué buena pregunta. Bueno, a ver, mi abuela me contaba cuentos, mis viejos me contaban cuentos y también yo, básicamente, mi tarjeta de presentación dice, soy un culo inquieto total. Entonces todo el tiempo estaba buscando lugares donde inspirarme, aprender. Y como contaba al principio, no sé si justo estabas al principio, para mí la radio fue el medio que me abrió la cabeza y me hizo conectar con historias. Muchos locutores clásicos, muchos programas medio de nicho, de lander, donde escuchaba historias. Más tarde llegó la literatura. Leer me encanta, ahí me nutro. El cine, trabajé en cine y lo mismo. Y con el tiempo, y creo que esto me lo dio el coaching, escuchar a los demás es algo tremendamente nutritivo. Historias, cada persona que cruza es una historia en sí misma. Yo creo que solo necesitamos detenernos un poco y ver más de cerca para encontrar que en todas partes hay una gran historia. Y después también me nutro mucho de charlas TED, que me gustan. Me gusta mucho escuchar a Jerry Garbulski, las entrevistas que hace. Creo que eso está muy bueno. Y bueno, admiro muchas personas en el camino. Soy fanático de Pixar, como verán. Bueno, también de las películas copadas. Ahí ven el camioncito de Little Miss Sunshine. Arriba está El Principito. Acá lo tenemos a Forrest Gump. Y bueno, hay algunas cosas por ahí. Gracias, Pau. Yo también recomiendo el taller de oratoria. Gracias, Feli. En tu IG personal, sí, en @PabloAragone es mi Instagram o también lo pueden encontrar en LinkedIn. Pablo, ¿solo oratoria o algo relacionado con la escritura? Me enfoco principalmente en oratoria, storytelling, pero en los talleres siempre trabajamos toda la parte narrativa, con lo cual la escritura es clave. Así que sí, hay también escritura, pero no es que mis talleres tienen que ver con novelas o poesía y demás. No sé, ¿alguna pregunta? Gracias, hablas. Landricina también, sí, claro. Capo Landricina. Bueno, yo al principio les decía concentrarse en contar, en hacer brillar pequeñas historias. Cuando cuenten cuentos y más, no se estresen por querer contar cosas grandilocuentes. Si logran hacer brillar algo en lo pequeño, va a ser mucho más poderoso. Y justo, Euge, hablas de Landricina. Landricina tomaba una pequeña historia, pero muy pequeñita, y la desarrollaba con detalles, profundidad y demás. Pero muy, muy pequeña, no hace falta. Piensen, hagan este ejercicio en pensar en aquellas películas que los marcaron, historias, encuentros y demás. Generalmente son sencillas, pequeñas. Ahora, llegar a lo pequeño requiere mucho más trabajo. Cuando preparamos, por ejemplo, una charla TED y viene el orador feliz con su primer charla, lo primero que le digo es a la mitad.
pero todo eso es súper importante. A la mitad. Y cuando lo trae a la mitad, es a la mitad. Hasta limpiar, 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 limpiar y que quede eso que brilla. El resto es cáscara. Y los latinoamericanos en particular tenemos un doctorado en hablar mucho y al pedo. Y entonces limpiar y limpiar, limpiar hasta que quede eso que brilla. ¿Por dónde el curso de oratoria? En breve lo vamos a estar anunciando. Todavía los cursos abiertos no lo tengo. ¿Se ejercita la observación? Por supuesto, la observación es, o sea, es el alimento de todo storyteller, de todo narrador. Como les decía, si ustedes de repente juntan en un balde con sus hijos elementos, esto es observación. ¿Qué le pasa a esta tortuga? ¿Por qué tiene un caparazón de colores? ¿Es una tortuga artista? ¿Y qué tan lejos habrá ido con este caparazón de colores? ¿Quiénes se habrán acercado a ella? La observación es la clave. Y las historias es observación. Eh, Justamente ahora que estamos encerrados, ¿no les pasó de empezar a encontrar detalles que antes no veían? Una planta que, yo tengo una planta acá al lado que la veo crecer minuto a minuto. Y un gran aprendizaje que tuve a lo largo de este tiempo junto a mi hija y que agradezco es, no hubiera visto jamás a mi hija crecer como la vi crecer si no fuera por esta cuarentena. Y eso es observación. Pero necesitábamos también recuperar presente para poder observar, ¿no? Es medio difícil con la pantalla todo el día acá, poder observar. Hacer brillar pequeñas historias. Bueno, me alegro que te haya gustado esa frase. Gracias, Nelda. Bueno, por mi parte, agradecerles a todos por haber estado acá, haber compartido este momento y ojalá después me puedan compartir si empezaron a... No empezaron. Si las historias que ya vienen contando empezaron a brillar un poquito más, ya voy a estar feliz por ustedes y sobre todo feliz por esos pequeños niñes que andan dando vuelta por ahí y que están esperando escuchar las historias de ustedes y el de adentro escuchar también las que tienen para compartir. Así que, por mi parte, muchas gracias. Nos estaremos viendo con todos. La verdad que fue un placer haber tenido 50 personas ahí un día a las 2 de la tarde para compartir todo esto. Muy agradecido a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Juli. Gracias, Dani. Gracias, Mariela. Gracias, Angie. Bueno, los abrazo codo a codo, a la distancia, pantalla a pantalla. Nos vemos la próxima. Gracias, Cari. Me alegro que te haya gustado. Gracias, Nelda. ¡Ah, Mabel! ¡Claro! ¡Qué salame, no, Nelda! Mabel, qué bueno estar ahí. Verte. Gracias, Sole. Mucha gente conocida, qué lindo. Me encanta. Bueno, será hasta la próxima. Saludos y abrazos para todos y todas.